Buen día a todos, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes una vez más en este nuestro programa Palabras para una vida abundante. Una gran obra que se debe continuar. Murió Josué y también toda aquella generación, y surgió otra que no conocía a Dios ni sabía lo que Él había hecho por el pueblo. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. ¿Quién falló en ese momento? ¿Por qué no se pudo hacer una buena transición hacia el conocimiento de Dios entre una generación y otra? ¿Qué tal si los procesos salvadores con los seres humanos no se detuvieran? Si pudieran seguir su curso normal sería una maravilla. Pero no siempre es así, y como dice el texto, con el agravante de que surge una generación que no conoce a Dios, desde luego que con las consiguientes consecuencias adversas que esto produce. Tal vez nunca sepamos con claridad qué pudo haber pasado ni qué fallas pudieron haber sucedido en el tiempo que señala el texto leído, pero sí nos debe interesar hacer un análisis serio al respecto para no repetir la historia y saber hoy día cuál es el problema, qué es lo que en determinado momento impide la continuidad y el cumplimiento de los planes de Dios para cada época en particular, y que el conocimiento de su voluntad pueda pasar en lo sucesivo de padres a hijos. Porque recordemos que somos llamados por el Señor a darle continuidad a su obra de creación y salvación. Antecesor a Josué fue Moisés, y Moisés tenía razón en encomendar a los israelitas que enseñaran los caminos de Dios a las próximas generaciones y que les transmitieran las maravillosas historias acerca de cómo Dios liberó a sus antepasados de la esclavitud de Egipto. Él sabía que para que continuaran sirviendo a Dios fielmente y reconociendo su soberanía, era de vital importancia que tuvieran un entendimiento de su herencia espiritual. Al respecto, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esa sucesión de enseñanza es la idea perfecta de la importancia de la herencia espiritual. ¿Cuánta falta hace una buena crianza de principios de fe que se puedan ir transmitiendo de padres a hijos? Porque puede ser que haya herencia de muchas cosas, pero la herencia de Dios es lo más importante si de conservar la vida se trata. A este respecto el Salmo 16 dice: Jehová es la porción de mi copa y de mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. En definitiva, es una herencia intangible que trasciende a las cosas materiales y a la propia vida, a la propia persona. En el mismo libro de Jueces hay un ejemplo claro de las consecuencias por no hacer una buena transición de enseñanza entre generaciones, el no recordar y enseñar la ley de Dios a los hijos. Allí se ve cómo el pueblo derrotado entra en desesperación y caos, y entonces se hace oportuna y necesaria la intervención de alguien con responsabilidad para salvar una situación particular, una persona que se apersone de la necesidad y haga continuar la obra que por años estuvo estancada. Conozcamos un poco la reseña histórica que se hace al respecto. Madián era un pueblo nómada de Arabia, numeroso y rico en rebaños, ganados y camellos. Se cuenta que al paso de sus grandes caravanas
oprimían a los pueblos que encontraban a su paso. Es así que cuando los hebreos sembraban la tierra y estaban próximos a recoger la cosecha, los madianitas bajaban como langostas y arrasaban con todo lo que encontraban. Por esa razón, los pueblos que habitaban esos territorios tenían que esconderse en cavernas y cuevas que construyeron en el lugar de la montaña y quedarse allí hasta que los invasores se retiraran. Fue entonces urgente la necesidad de que surgiera un caudillo, alguien que enfrentara con tesón y arrojo la tarea de llevar al pueblo hacia la libertad. La condición esencial es que debería ser alguien del mismo pueblo y para el pueblo, un conocedor de las dificultades que estaban atravesando, un hombre capaz y con la difícil tarea de sacar a los hijos de Israel de las cavernas y lugares fortificados. Y Dios de antemano observó a Gedeón, el hombre que él llamó para este propósito. Al respecto, el texto dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero a pesar de la evidente presencia de Dios, Gedeón coloca todas las trabas habidas y por haber. Versículo 13. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Como se puede ver, y no obstante ser un llamado de Dios, el hombre, sin embargo, en ese momento observaba un panorama muy sombrío para él y su pueblo. Sorprende la manera como, en medio de ese oscurantismo religioso, que hoy llamaríamos crisis de fe, Dios ve capacidades en este hombre, algo que ni él mismo se imaginaba que tenía. El versículo 15 dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Como quien dice: Señor, parece que esta vez usted se equivocó. Yo no soy la persona indicada para adelantar esta gran labor. Porque es posible que para ese momento preciso del llamado, Gedeón se encontrara escondido detrás de una pila de rocas, aterrorizado, trillando el trigo para medio sobrevivir como todo su pueblo. Guardadas las proporciones de tiempo y lugar, al igual que en aquella época, gran parte del pueblo que hoy se hace llamar cristiano está o se encuentra, digamos que, cautivo y metido en todo tipo de argumentos religiosos, los cuales son como cuevas fortificadas, donde no se quiere dar la cara a la realidad que se tiene y donde cada quien argumenta razones en defensa propia sin importarle la necesidad de la otra persona, justificando así su propio encierro, como se encontraba el pueblo en aquel entonces. Y a propósito de encierro religioso y de crisis de fe, algo que ha sido la constante en todas las épocas de la historia del hombre, y nuestra sociedad no es ajena a esta situación, les quiero comentar que en el pasado reciente, estamos hablando del último cuarto del siglo anterior, en Colombia surge de parte de Dios una revelación que sirve como preámbulo a esta gran institución espiritual como lo es la Iglesia, que sin duda es un programa que de parte de Dios ha venido dando sus frutos, ayudándonos a nosotros y salvando familias enteras. Se trata de un pensamiento existencial, una filosofía de vida basada en la fe de Cristo Jesús
y que hoy sigue creciendo en muchos de nosotros, aportando bendición y salvación, dando seguridad a cada nueva persona que se va integrando, y de lo cual esperamos que muchos de nuestros amables oyentes se hagan igualmente partícipes de esta gran experiencia de la vida según Dios, porque con toda seguridad podemos dar fe acerca de la importancia especial que este pensamiento tiene y cómo ha calado en cada uno de nosotros para que, como dice el lema del aniversario de la Iglesia, comunicar las respuestas de Dios a las inquietudes y necesidades del mundo de hoy. Así que era necesario que se acortara la brecha y se hiciera una buena transición hacia el nuevo siglo, con una revelación especial, con propósitos claros y bien definidos, para dar soluciones claras a la necesidad espiritual que tiene nuestra sociedad. Afortunadamente, Dios nos incluyó en sus planes y en este sentido nos ha dado la oportunidad para ayudar y dar continuidad a su obra en este tiempo y en esta coyuntura tan particular que el mundo está viviendo. Y es que, amigos y hermanos, la necesidad que tiene hoy día el hombre para que vuelva su mirada a Dios es apremiante. Y al igual que en la época de los jueces de Israel, es una labor que se tiene que iniciar en el menor tiempo posible, así como en su momento se dio esa gran obra de liberación liderada por Gedeón, hecho este que sirvió para que la nación entera volviera a darle la gloria a Dios, aclarando que fue el mismo Gedeón quien hizo la observación al pueblo acerca de a quién debían temer y dar la honra por lo alcanzado en aquella ocasión. Porque el pueblo, al reconocer la victoria propinada contra sus enemigos, le proponen que señoree sobre ellos, cosa que desde luego él no permitió. Dice el texto: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Jueces capítulo 8, versículos 22 y 23. Gedeón tiene claro que la obra se debe continuar con una generación que tema a Dios y que siempre le dé la gloria a Él, que más allá del nombre o la persona que esté o quien esté, lo importante es hacer una buena transición generacional basada en el compromiso de agradar, temer y servir siempre a Dios. Pero es precisamente allí a donde va esta reflexión, de despertar conciencia entre todos para que nos constituyamos en buenos transmisores de esta gran revelación y no dejemos caer a tierra estas palabras. Que no abramos brechas de fe ni dejemos vacíos doctrinales por donde nuestra gente pueda perderse y pueda perder la confianza en Dios y la conciencia y eficacia de su poder. Nos encontramos en el punto preciso para asimilar bien el espíritu de esta idea y saber que se está frente a un gran programa de Dios que tiene objetivos concretos, llegando con el Evangelio de Cristo Jesús, produciendo así sanidad espiritual por doquier. Es deber nuestro entonces conocer las razones que contribuyen para que un pueblo, una institución, en este caso la Iglesia, se pueda sostener en la voluntad de Dios, teniendo vigencia y sin perder el objetivo de ser respuesta a la necesidad existencial real que tiene hoy la humanidad. Los invito, por tanto,
al compromiso de continuar la obra de salvación que ya Dios dispuso con y a través de cada uno. No más dudas, no más dilaciones. Es el tiempo ideal para disponerse para su servicio. Y como sustento espiritual y complemento devocional de este mensaje, es bueno que recordemos aquellas palabras de Pablo cuando dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Nuestra petición este día es para que Dios nos ayude a ver con mayor claridad que el llamado a continuar la obra de salvación no da espera. Al contrario, debemos actuar con responsabilidad y prontitud para no perder más el tiempo en cosas sin sentido. Oremos. Soberano Dios y Padre eterno, damos muchas gracias por tu palabra, por esta parte que nos ha tocado vivir en este tiempo, en esta época, por la claridad de esta gran revelación que hemos recibido y que estamos obedeciendo hoy día. Que podamos, Señor, cerrar la brecha entre personas, entre padres e hijos, entre una generación y otra, dando tu palabra a tiempo. Definitivamente, Señor, hoy tenemos esta gran tarea de colocarnos como punto de unión para hacer bien esa transición que permita, oh Dios, la continuidad de este proceso salvador. Que esta revelación especial llegue, Señor, a muchas personas en este último tiempo, en este tiempo especial que tenemos para predicar. Que podamos tener mucho gozo en cada uno de nosotros y estar seguro que también se producirá ese gozo de salvación en muchas más personas en la medida en que podamos dar esta palabra tan maravillosa y tan especial. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.